Hola, muy buenos días a todos, tanto a los que estáis aquí presentes como los que nos estáis siguiendo a través de streaming. Muy buenos días a todos también, gracias por acompañarnos y por haber adquirido este compromiso de participar en este primer foro social organizado por INCIBE, que esperemos que se vuelva a repetir en próximos años, pero que va a ser muy interesante, relacionado con conocimiento y concienciación, en este caso, de empresas y profesionales. Hace apenas unos años, las empresas competían por ser las más digitales. Hoy la pregunta no es quién avanza más rápido, sino quién avanza con más seguridad. Hemos construido un ecosistema hiperconectado donde la tecnología es el motor de crecimiento, la eficiencia y la innovación. Pero cuanto más dependemos de lo digital, más expuestos estamos. En este contexto, la ciberseguridad ya no es solo un problema técnico, es un reto empresarial, un factor competitivo y una cuestión de supervivencia. En 2024, hasta 6 empresas del IBEX 35 hicieron público que habían recibido un ciberataque. A ello hay que sumar los miles de ataques que se producen día tras día, que afortunadamente no llegan a acabar de una manera exitosa. Aproximadamente el 45% de las empresas españolas ya ha sufrido algún tipo de ataque. La pregunta ya no es si me van a atacar o no, sino en qué momento me van a atacar. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para responder a algo que nos va a terminar afectando sí o sí. Es por este motivo que hemos desarrollado este panel dentro de este interesantísimo foro social que se incluye como novedad en este NISE, para poder fortalecer la ciberseguridad en las pymes y aprender de otros ejemplos a la hora de elaborar nuestros planes de ciberseguridad. Para ello, nos acompañan, por un lado, representantes de organizaciones empresariales e instituciones. Tenemos a Diego San Martín, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de León. Por otro lado está Camino Rodríguez Muñoz, que es la coordinadora del proyecto INCIBE Emprende en la Federación Leonesa de Empresarios. Y por otro lado está Germán Rodríguez Sanz, que es el coordinador del área de promoción económica del Instituto Leonés de Desarrollo y Empleo del Ayuntamiento de León. Eso por un lado. Tendremos 2 rondas. Primero con esta parte, con estas 3 instituciones, y la segunda parte del panel será con empresas aceleradas que forman parte del programa INCIBE Emprende a través del ILDEFE. Y para ello nos acompañan Héctor de Prada, CEO y cofundador de Modular DS, José Manuel Fernández Chana, CEO de Dishow Gestión Integral, y Diego Pérez Gil, director técnico de ATDs Reses. Muchas gracias y bienvenidos a este panel. Pues comenzamos por Diego, si te parece bien. Queríamos que nos contaras qué tipo de acciones está llevando a cabo vuestra organización para enfrentaros a la ciberseguridad. Si tenéis definido algún plan de ciberseguridad, si además estáis realizando alguna acción específica con vuestros socios, si ofrecéis información, si ofrecéis charlas, si ofrecéis newsletter. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación a este fantástico foro y tener en cuenta a los jóvenes empresarios de León. Para comenzar, te tengo que ser sincero, y es que dentro de la cultura empresarial, el hecho de contar con un sistema de ciberseguridad no es algo que esté implementado al 100%. Y eso lo vemos nosotros diariamente, muchos asociados, porque realmente no valoran un posible riesgo que podría afectar ya no tanto a nivel estructura interna de la empresa, sino también incluso a nivel reputacional de la empresa, ¿no? Y es por eso por lo que nosotros normalmente ahora, yo soy presidente desde hace unos meses de Jóvenes Empresarios, y una de las acciones que quiero llevar a cabo, quiero poner en marcha, es el hecho de transmitir una serie de ciclos formativos en función de los intereses que tengan los propios asociados, ¿no? Pasamos una serie de cuestiones a los asociados, entre ellos el tema de la ciberseguridad,
Y lamentablemente nosotros no tenemos dentro de nuestro pool de asociados ninguna empresa de ciberseguridad. Por lo tanto, no está muy familiarizado ese régimen asociativo con, oye, pues estar mano a mano con empresas especializadas en ciberseguridad, ¿no? Es decir, para empezar, ahora mismo, el pequeño empresario, que es lo que nosotros, el tejido empresarial leonés, son pequeños empresarios, principalmente de sectores vinculados al mundo de la hostelería, también el mundo, bueno, TIC, también hay bastante de nuevas tecnologías. En fin, es un poco variado, pero al fin y al cabo el grueso, lo gordo, no son personas que ven un gasto principal el hecho de invertir en ciberseguridad. Y eso es algo que nosotros vemos un problema. Vemos un problema porque al fin y al cabo, como mencioné antes, un ataque cibernético, un ciberataque, perdón, no sé cómo es el término, ya no solo te puede romper una estructura con toda una base de datos que tú tienes sólida de muchos años, sino que además a nivel reputacional te puede causar un daño, vamos, incuantificable, digámoslo así. Entonces, a nivel formativo, ¿qué es lo que nosotros pretendemos hacer? Que no es que lo estemos haciendo ahora. Pretendemos tener en cuenta un sponsor de calidad, de calidad y de reputación a nivel nacional, como es en este caso el INCIBE. Estamos pensando en realizar algún tipo de convenio para que sean ellos realmente la institución de referencia a la hora de impartir este tipo de jornadas, porque, como dije, al final nosotros no contamos con asociados especializados en ciberseguridad. Entonces, bueno, eso es un poco nuestra situación actual. Es decir, queremos implementar un ciclo formativo especializado en ciberseguridad, queremos dar más formación, más información también a los asociados y que eso repercuta en un tejido empresarial más fuerte y más nutrido intelectualmente. Muy bien, muchas gracias, Diego. Pues recogemos esa pelota que nos estáis pasando para tener la posibilidad de poder celebrar algún acto o algún evento con vosotros y poder establecer algún convenio o alguna acción conjunta para poder ayudaros también. Seguimos con Camino. Camino, ¿qué nos puedes contar de qué está haciendo la Federación Leonesa de Empresarios, que un poco también engloba a AGE, ¿no? Porque AGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios, se encuentra ubicada dentro de la Federación Leonesa de Empresarios y aunque no tengan entre sus miembros a empresas de ciberseguridad, seguro que en la FELE hay otras empresas que también le pueden ofrecer esos servicios, incluso empresas que estén ofreciendo servicios de kit consulting o kit digital que tengan soluciones de ciberseguridad, ¿verdad? Sí. Bueno, buenos días a todos. Estoy encantada de poder participar y de estar hoy aquí con vosotros. Y efectivamente, AGE está integrada dentro de FELE. Como organización, la FELE es cierto que tiene mucha información delicada desde las bases de datos que tenemos de nuestros asociados, pasando por diferentes páginas web que gestionamos internamente hasta un portal de empleo que además han intentado atacar en diferentes ocasiones y no lo han conseguido. Así que creo que tenemos la suerte de decir que internamente en nuestra gestión podemos responder y cubrir todas esas necesidades que tenemos. Como bien dices, tenemos asociados de muy diferentes perfiles. Hay que darse cuenta que hay más de 4.000 empresas asociadas y abarcamos desde empresas que efectivamente ¿no? se dedican a temas de ciberseguridad como a pequeñas empresas que comentaba Diego, ¿no? Pues la hostelería o pequeños talleres. Abarcamos desde autónomos, micropymes, pymes, hasta ya grandes empresas que tienen una actividad a nivel internacional, por lo que nos encontramos con una variedad tremenda a la hora de poder enfocar las diferentes acciones que llevan. De una manera general, pues es que tengo que apoyar lo que comentaba Diego, ¿no? Lo que nosotros observamos es que
de esa manera, ¿no? Así un poco de cómputo general, esas pequeñas empresas, el autónomo, la empresa media es la que es más precaria en esas acciones a tomar dentro del mundo de la ciberseguridad, y que conforme las empresas van creciendo, va creciendo el nivel de seguridad que necesitan y que verdaderamente resuelven y dan soluciones. Así que, bueno, por ese lado tenemos que decir que sí se va creando y sí se va dando respuesta cuando las empresas crecen de tamaño. Sobre los temas de formación, que también nos has preguntado, bueno, ahí nosotros nos centramos mucho. Creemos que es el caballo de batalla con el que nosotros podemos luchar y que verdaderamente es muy importante, y es donde podemos igual nosotros apoyar más al empresario. Como Oficina Acelera Pyme hemos realizado charlas y hemos dado información de manera a través de tutorías individualizadas, talleres, charlas, incluso nos hemos acercado a esas localidades descentralizadas, porque no podemos olvidar que la provincia de León tiene un territorio súper extenso, es la quinta dentro de España, y en todas esas zonas que están fuera de los núcleos rurales también hay empresarios, hay empresas, y nosotros nos hemos acercado concretamente a 21 localidades para darles información sobre todos estos temas, como es la ciberseguridad, que no están al alcance de su mano diariamente. Y, por último, pero no sin olvidarnos, por supuesto, los emprendedores. No solo porque seamos una entidad colaboradora dentro del proyecto de INCIBE Emprende, sino porque nosotros creemos la importancia que tienen los emprendedores en nuestra provincia, y creemos que hay que darles un impulso, ¿no? Hay que ayudarles, hay que darles un empujón, y que dentro de ese impulso les podamos ayudar a formarse, les podamos ayudar a asesorarse en una cuestión tan importante como es hoy en día la ciberseguridad. Pero creo que más allá de esa formación, lo que para nosotros es importante es que esos emprendedores se vayan con una idea muy clara, que es necesario tomar medidas y que esas medidas nazcan junto con su proyecto y que les vaya acompañando y que evolucionen conforme ellos van evolucionando. Entonces, para nosotros transmitir estas ideas es muy importante y es algo que a diario creo que todos dentro de la FELE intentamos transmitir. Muy bien, pues ya hemos descubierto también otro nexo de unión entre la AGE y FELE. Sabemos también de que vuestra organización a la que pertenecéis pues también os pueden ofrecer ese tipo de ayuda, ese tipo de impulso, esa ayuda con empresas que se dedican a instalar sistemas de ciberseguridad o esa formación, ¿no? Sí, poder participar en esas charlas que también estáis ofreciendo no solo a emprendedores, sino me imagino que entiendo que desde luego estamos abiertos a emprendedores, a pequeñas empresas que quieran implementar diferentes líneas dentro de la ciberseguridad. Nosotros estamos ahí para ayudar en todo lo que podamos a ese tejido empresarial y a los empresarios. Y un trabajo maravilloso, además, recorriendo la provincia de León y llegando hasta el último punto donde exista un emprendedor o una persona que esté interesada en acelerar su negocio o crecer o montar su negocio. Muy bien, pues muy interesante camino. Gracias. Germán, vuestra visión es un poco diferente, ¿no? Cuéntanos un poquito. Hola, ¿se oye? Sí, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, gracias a Yolanda y gracias a INCIBE pues, por habernos invitado a esta mesa y poder compartir este rato con todos vosotros, que yo creo que es una buena oportunidad pues, de poner en valor lo que es la ciberseguridad, ¿no? Nosotros, como Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de León, tenemos dos tipos diferentes de público. Por una parte, emprendedores y pequeñas empresas y, por otra parte, personas que buscan trabajo por cuenta ajena, gente que está en el desempleo o que quiere mejorar su empleabilidad. Entonces, hemos diseñado en materia de ciberseguridad dos programas, uno dirigido a cada colectivo. Para gente que está buscando trabajo por cuenta ajena o ciudadanía en general, tratamos de acercar la ciberseguridad como una forma de digitalizarse, es decir,
hemos diseñado un bloque de talleres de nivel de iniciación a la digitalización, pero que sea de forma segura, porque es gente que suele tener reparos a la hora de empezar a digitalizarse. Al final, la ciberseguridad es un tema social, no solamente es un tema de empresas, sino es un tema de toda la sociedad. Entonces, empezamos hace 4 años y pues talleres del tipo de navega de forma segura, comunícate con los tuyos con confianza, compra internet sin riesgos, usa tu banca electrónica sin peligro, y la verdad es que han tenido muy buena acogida. Empezamos hace 4 años y continuamos haciéndolo porque hay demanda, y es una forma de que pues gente que está poco familiarizada con la digitalización se acerque, pero de forma segura, porque si al principio tienes un problema, es gente que nunca vas a conseguir integrar digitalmente, ¿no? Y la otra parte, con emprendedores y empresas, desde el año 2017 colaboramos con INCIBE en diferentes convenios, y ahora mismo, en el convenio que tenemos en vigor, hay dos acciones que me gustaría un poco poner en valor. Una son charlas y talleres que hacemos de corta duración, entre 2 y 8 horas, y tienen una doble misión. Por una parte, fomentar vocaciones para que surja emprendimiento dentro del sector de la ciberseguridad. O bien, empresas que ya están funcionando consiguen desarrollar líneas de negocio que fortalezcan la ciberseguridad. Y la otra parte de estos talleres es tratar de concienciar a las pequeñas empresas de la necesidad que hay, pues, de la ciberseguridad, que realmente es algo que tienes que tener ya en tu cultura empresarial, porque si no, tienes un problema. En línea con lo que comentó Diego y Camino, comentaros que así como los talleres de ciudadanos, pues hay una demanda grande y tal, el tema de las empresas hay que hacer una labor de evangelización importante. Es decir, la captación es importante, tienes que convencerle uno a uno. Cuando llegas al empresario y dice, no, ese es del informático, dice, no, el informático no necesita estos talleres, el que necesitas eres tú, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que una vez que consigues que la gente ya asista, pues se dan cuenta de la importancia que tiene, y yo creo que es una labor que gracias a INCIBE hacemos y que está dando sus frutos. Y el otro programa que tenemos con INCIBE que me gustaría poner en valor son aquellas empresas que ya tienen cierto recorrido y que ya tienen cierto volumen de negocios. Se dan cuenta que la ciberseguridad es importante, que empiezan a tener riesgos serios si tienen algún ciberataque y quieren dar un salto cualitativo en ciberseguridad. Entonces hay un programa que es Aceleraciones Express, donde tratamos de diseñar una hoja de ruta personalizada para que se dé este salto cualitativo. Pues son temas desde pentesting de software, auditorías, temas, medidas para acercarse al Esquema Nacional de Ciberseguridad. Pues en esa línea. Aquí tenemos 3 ejemplos que han participado en aceleraciones y que luego van a contar su experiencia, ¿no? Y para cerrar la intervención, comentaros un poco si tenemos definidos planes de ciberseguridad o cómo vemos este tema, ¿no? Nosotros somos una pyme, somos una empresa del sector servicios, y realmente, pues al final, trabajamos de forma administrativa y tenemos todos los datos, acaban en un fichero digital, ¿no? Con lo cual, la ciberseguridad para nosotros es un tema importante. Tenemos dos objetivos estratégicos. Uno, tenemos que tomar medidas para minimizar, cuando hay un ataque, el riesgo que corremos, es decir, que no salten las barreras de seguridad. Y el segundo objetivo es, si saltan nuestras barreras de seguridad, vamos a diseñar un protocolo para ver cómo recuperamos la información y cómo resolvemos el problema y no tenemos pérdidas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues tenemos desde software, nosotros trabajamos con Office 365, pues antivirus, cortafuegos, un sistema de contraseñas dinámico que todos los meses hay que cambiarlo. Cuando te autentificas fuera del centro de trabajo tienes doble factor de autentificación, con lo cual pues se está reduciendo los riesgos. Ese es uno de los ejes con los que tratamos de conseguir de asegurar la ciberseguridad, y que además yo creo que es algo bastante obvio, ¿no? Lo otro es el reglamento de protección de datos. Al final, todos nuestros datos acaban digitalizados y el reglamento de protección de datos nos obliga a custodiarlos, con lo cual al final te está obligando a que tengas ciberseguridad, porque si no estás incumpliendo una ley de obligado cumplimiento para todos. Y una tercera pata, que es para mí la más importante, es la formación a la plantilla, a los trabajadores. Es decir, de nada vale que tengas los mejores sistemas de ciberseguridad si al final no sabemos usarlos o no somos conscientes de que están ahí y están para que los sigamos, ¿no? Entonces, es un tema poco smart. La ciberseguridad al principio suena duro, pero cuando luego entras en el día a día, yo creo que al final acabas cogiéndole gustillo, ¿no? Que es igual. Entonces, eso es importante. Y luego, los planes de contingencia, cuando tienes un problema, pues básicamente yo creo que hay dos. Uno, las copias de seguridad, tienen que estar ahí y rescatarlo. Y después un protocolo para ver qué ha pasado, cuando sepas lo que ha pasado, a ver qué haces. Si tienes
que apagar el equipo, desinstalar un programa, formatear el disco duro, empezar de cero, restaurar la copia, en función del grado del ataque que hayas tenido, pues tomas unas medidas u otras, ¿no? Eso es muy someramente un poco lo que hacemos desde ILDEFE. Qué interesante, Germán, todas las aportaciones que nos has hecho, ¿no? De que realmente los planes de ciberseguridad no son solamente para los informáticos de las empresas, sino que todos los empleados de las empresas tienen que conocer desde el primero al último esos planes de ciberseguridad, qué hacer en el caso de que se produzca un ciberataque, que exista una persona que coordine esos planes de ciberseguridad, pero todo el mundo, desde el CEO de la empresa hasta el último trabajador o la persona que reparte incluso, que conozca absolutamente cómo es ese plan ante una situación así. Disculpad. Muy bien, pues vamos por la segunda ronda y vamos por Diego. ¿Qué riesgos, retos y oportunidades consideras que se plantean a la hora de elaborar un plan de ciberseguridad? Y si en el caso de que lo hayáis elaborado o bien en la organización, que como comentabas antes no era así, pero si igual internamente en tu empresa sí que lo has podido hacer, ¿qué aprendizajes has obtenido y cuál ha sido? Cuéntanos un poco tu experiencia. Bueno, yo antes comentaba que AGE está encantada de formar parte de este panel, pero tengo que concretar que AGE somos el hijo pequeño, digamos, de FELE. Al final, FELE, comentaba mi compañera Camino, que tiene 4.000 empresas. Nosotros tenemos 120 como asociados. Y, como decía antes, al fin y al cabo, la necesidad de todos y cada una de nuestros asociados es lo que nos transmiten a la hora de elaborar planes formativos, ¿no? Estamos trabajando en ese cambio cultural, en que exista una necesidad real de una inversión real en ciberseguridad por parte de las empresas, y nosotros como asociación no elaboramos ese tipo de planes de ciberseguridad porque estamos dentro del paraguas de FELE. Por lo tanto, nosotros nos nutrimos de las bondades de FELE, digámoslo así. Pero yo aquí voy a hablar a título personal. Es decir, yo formo parte de AGE porque también estoy al frente de una empresa. En mi caso es sector legal. Por lo tanto, los datos son súper confidenciales y muy, muy delicados. Nosotros invertimos en ciberseguridad, pero aún invirtiendo sufrimos un ciberataque. Gracias a la ayuda del INCIBE, eso se paró por completo. No tuvimos absolutamente ningún daño. Ni extracción de datos, ni manipulación de identidades, nada, absolutamente nada. Lo identificamos, saltaron las alarmas y se derivó directamente, y fue el propio INCIBE quien se encargó de darnos una hoja de ruta, ¿no? ¿Sabrías decirnos de qué tipo fue? ¿Perdón? ¿De qué tipo fue el ciberataque? ¿Fue un ransomware? ¿Fue un correo electrónico que os entró en alguna cuenta? No, que va. Es como si me pidieses ahora que me pusiese a operar. No tengo ni idea. No, pero bueno, en nuestro caso realmente eso nos hizo saltar las alarmas y darnos cuenta de que realmente lo que teníamos hecho, pues por suerte era suficiente, pero necesitábamos más. Y ahí es donde se plantean un poco las oportunidades, ¿no? Es decir, venga, vamos a crear un plan de riesgos, a ver de qué manera vemos la manera de mejorar. Es decir, la manera de incrementar ya no la seguridad, sino también un poco la imagen. Es decir, porque en nuestro sector, en mi sector concretamente, se conoce, son públicos los casos de muchos despachos de abogados que han sufrido ciberataques. Y eso les ha causado un daño reputacional, como decía antes, bueno, incalculable. Entonces, en nuestro caso, eso fue un reto que afrontamos desde un punto de vista un poco prudente. Es decir, tenemos que ver que esto es un reto, tenemos que partir de la base de prudencia. No podemos volvernos locos por haber sufrido un ciberataque, aprovisionar un 10% de nuestro balance en ciberseguridad, porque no tiene sentido. Al fin y al cabo, tienes que elaborar un plan de riesgos, y es por eso por lo que nos pusimos en contacto con una empresa, en este caso especializada, nos realizó un plan
y nos guiamos ciegamente de lo que nos dijeron. Entonces, en caso de la Asociación de Jóvenes Empresarios, pues estoy seguro que muchos de ellos no han sufrido lo que yo, por desgracia, lo sufrí. Por suerte, lo toré, pero en el momento en el que los jóvenes empresarios vemos un riesgo real, ahí es cuando se nos activa la necesidad de invertir y, sobre todo, darse cuenta en diferenciar lo que es gasto de lo que es inversión. Esto es una inversión. Es decir, yo antes mencioné la palabra gasto, me arrepentí al momento, pero sí es cierto que esto es una inversión. Es decir, si tú quieres reflejar una imagen seria, segura, que en el momento en el que tú me firmas esta hoja donde aceptas ceder tus datos y que esos datos entren en mi base de datos, y si la imagen de tu empresa es una imagen mediocre, pues al final la gente no se va a terminar sintiendo a gusto contigo. Si en cambio lo que tienes es una serie de certificados, llamámosle certificados, ¿no?, emitidos por empresas formalmente registradas en el registro, no sé si hay algún tipo de registro oficial de empresas que se encarguen de esto, pero bueno, al fin y al cabo a lo que me refiero es, si tú vas de la mano de empresas sólidas y solventes y a mayores también cuentas con el amparo y el paraguas del INCIBE, en este caso, como posible cortafuegos, que fue lo que nos pasó a nosotros, esa es la manera en la que los empresarios vemos y notamos y sentimos la necesidad de que efectivamente hay que invertir ahí. Entonces, es decir que riesgos, pues el hecho de no invertir supone riesgos. Oportunidades, el hecho de que ahora mismo estemos en un panorama completamente digitalizado, en un mundo en el que la inteligencia artificial son las dos palabras de moda ahora mismo y que te pueden suplantar la identidad en cuestión de segundos, ya no solo a nivel correo electrónico, sino a nivel suplantación de la propia voz, ¿no? O sea, yo al fin y al cabo he visto que solo por el hecho de coger el teléfono y decir sí, yo desde entonces siempre digo dígame, sí, ya te cogen el sí y te lo pueden identificar y te pueden copiar el Muy sí. aconsejable. Entonces, bueno, pues lo dicho, al fin y al cabo es un momento de oportunidad y es un momento en el que hay que valorar realmente la ciberseguridad como lo que es. Es decir, una herramienta necesaria e imprescindible para las empresas del hoy. Qué bien que demos visibilidad a estos casos. Es muy importante que también vuestros asociados conozcan que existen empresas que han sufrido esos ciberataques y todas las causas que pueden venir detrás, ¿no?, de esa falta de reputación o falta de competitividad con respecto a otras empresas, y muy importante dar esa visibilidad y dar también la visibilidad de que desde INCIBE pues podemos ayudarles, ¿no?, de que de ese 017, que ante cualquier duda o problema que tengáis o que os surja dentro de vuestras empresas, pues podéis llamar y consultar que os ha surgido este problema, o incluso a nivel preventivo. Actualmente, pues por suerte, estamos recibiendo más llamadas a nivel preventivo que a nivel reactivo, es decir, una vez que se ha producido el ciberataque, o sea que está muy bien en ese sentido. Camino, ¿nos puedes contar un poquito vuestra experiencia? Sí. Bueno, como decía Diego, ¿no?, FELE, bajo su paraguas, tiene muchas asociaciones y gracias a eso nosotros pues, podemos tener un feedback, ¿no?, de esas necesidades que presentan los empresarios. A mí lo que me gustaría cuando hablamos de dificultades será dar un paso hacia atrás, ¿no?, allá esa creación del plan de seguridad. Un poco apoyándonos, ¿no?, en lo que hemos hablado, creo que los tres, en algún momento, nosotros creemos que la mayor dificultad es el crear, no sé si llamarlo una cultura, o el partir de esa necesidad que tienen que tener los empresarios
para que busquen una solución. En muchos casos detectamos que el problema está en el nivel de digitalización del propio empresario, que es muy baja, incluso nula, por lo que se plantean que la ciberseguridad es un enemigo al que ni siquiera se van a enfrentar. Y luego, por otro lado, también vemos que queda un residuo, ¿no?, de a mí eso no me va a pasar, porque eso es para grandes empresas, porque eso es para un sector que no tiene nada que ver con el mío. Y de una manera u otra, lo cierto es que no se acercan a la ciberseguridad, no toman medidas y no son conscientes de la importancia que tienen. Así que creo que uno de los retos que podríamos fijar no es el transmitir que la ciberseguridad es sencilla en muchos casos, que no estamos hablando de un proyecto de la NASA, como a veces parece, ¿no?, cuando les hablas no, hay que tomar medidas en temas de ciberseguridad. Ostras, no, que es algo más sencillo y que entiendan la importancia, que lo detecten como una necesidad dentro de su día a día y que, por tanto, busquen la solución en tomar medidas y actuaciones. Y luego, ya como aprendizaje, pues me vais a permitir que lo comente desde un punto de vista personal y que luego ya, bueno, pues lo extrapoléis a FELE, empresarios, asociados y emprendedores. Está claro que yo no soy una experta en ciberseguridad. Para eso tenemos aquí un pabellón lleno de grandes profesionales. Y como usuaria, yo he estado cometiendo y pecando de muchas de las cosas que aquí se están diciendo y que estamos comentando todos. Y creo que mi mayor aprendizaje de un tiempo para acá es saber que en el momento que tengo mi móvil en la mano, tengo riesgo, ¿vale? Soy ya débil de todos estos ataques y que, por tanto, la ciberseguridad forma ya parte de mi vida. Qué bien, Camino. Muchas gracias por tus aportaciones muy válidas. Germán, no sé si tienes que añadir alguna cosa más con respecto a... Bueno, yo sí me gustaría, reflexionando un poco sobre la pregunta de retos de la ciberseguridad, yo creo que realmente yo lo resumiría en 4 retos para mí. El 90% de los ciberataques se producen porque hay algún error humano, lo cual está claro que un reto es empezar a trabajar y a concienciar a las personas, porque son las que al final el eslabón más débil de la cadena dentro de todo el sistema de ciberseguridad. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el 90% de los ciberataques al final hay un fallo humano detrás? Pues yo creo que se debe a tres causas. Primero, estamos en un cambio de era donde la digitalización está llegando como un tsunami, ¿no? Al final nos estamos cambiando la forma de cómo compramos, cómo aprendemos, cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo incluso pagamos impuestos o incluso pagar la propia hora, ¿no? Esto están surgiendo nuevas herramientas que, una vez que empezamos a aprender a manejarlas, empiezan a llegar los parches, luego las actualizaciones, luego empieza a llegar una nueva plataforma. Al final, estamos rodeados de instrumentos que aparecen nuevos y que no somos capaces de asimilar. Somos capaces de usarlos, pero no de gestionarlos. Ese es el primer punto. El segundo es que estamos en una etapa donde las relaciones sociales nos llevan a la inmediatez. Tenemos que contestar rápido. Y inmediatez y ciberseguridad está claro que no van en el mismo barco. Normalmente la ciberseguridad te exige que pienses un poco y que reflexiones un poco. Y el tercer elemento que hace que las personas sean el eslabón más débil de la cadena de ciberseguridad es que estamos, yo creo, en un momento un poco paradójico. Estamos en el mundo real. Hay una gran sobreprotección de los niños, de los jóvenes, la normativa, tal, y en cambio en el mundo digital estamos en casa, les dejamos con la pantalla y pocas veces les damos consejos de lo que tienen que hacer. Como mucho pones un horario que ellos son capaces de saltarse, ¿no? Entonces, los nativos digitales no tienen unos padres que a veces les indiquen exactamente qué medidas de ciberseguridad tienen que tener. Los inmigrantes digitales, que son los padres de estos, a veces tienen que aprender a través de sus hijos cómo funciona el control parental. Es decir, estamos en una sociedad de huérfanos digitales, que no hemos tenido alguien que nos haya dicho cómo tenemos que comportarnos, con un mundo cambiante y donde la inmediatez se prueba.
Al final, ¿qué es lo que pasa? Pensamos que estamos seguros y, como decía Camino, esto no me va a pasar a mí, acaba pasando, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. El segundo gran reto que tenemos es que tenemos que buscar profesionales que nos asesoren. El sector de la ciberseguridad, si tú ves los datos, va como un tiro. Estamos en torno a 2.500 millones de euros de facturación sobre España, 240.000 a nivel mundial, somos un poco más del 1% del sector. Y dices, bueno, esto va muy bien, pero aquí hay dos problemas. Primero, los buenos vamos rápido, pero los malos van más rápido. Es decir, la ciberseguridad, los ciberataques, solo el año pasado causaron daños por 9 billones de euros. Es decir, 36 veces más que lo que mueve el sector a nivel mundial, con lo cual tenemos que ponernos las pilas. ¿Cómo nos vamos a poner las pilas? Incorporando profesionales. Si vamos ahí fuera y a las 200 empresas que hay allí del sector les preguntamos qué es lo que les impide crecer y qué les impide facturar más, estoy seguro que muchos de ellos no van a decir que es el mercado, sino que van a decir que es la dificultad que tienen para encontrar profesionales que les puedan dar soporte y permitir crecer, ¿no? Entonces, este es el segundo gran reto. Tenemos que fomentar vocaciones para el sector de la ciberseguridad. El tercer reto, voy a pasar muy por encima, que es lo que comentó Camino y Diego. Tenemos que concienciar a las empresas que la ciberseguridad es parte del negocio, no es algo que viene de la NASA ni tal, sino que es una cosa que tenemos que incorporar. Y por último, ya para acabar, yo creo que tenemos un reto como sociedad de concienciar de la importancia que tiene la ciberseguridad en el mundo actual. Yo recuerdo que en los años 80 en España morían unas 6.000 personas al año en accidentes de tráfico. La DGT empezó a hacer campañas brutales para concienciarnos de que la gente se moría en la carretera. Hoy somos uno de los países que, en términos de tráfico, más seguros del mundo. Con la ciberseguridad tenemos que hacer un planteamiento similar. Tendremos que visibilizar cuando hay ataques, que es importante que la gente se dé cuenta que tienen consecuencias, que cierran empresas, que se pierde negocio, que hay gente que se va a la calle porque al final hemos sufrido un ciberataque que incluso puede tener consecuencias hasta médicas, en transporte, en muchos campos, ¿no? Entonces es importante que lo dé. Me gustaría acabar con una frase tipo tacita de Mr. Wonderful, muy de marketing, pero que yo me la creo, es que proteger tu empresa no es lo caro es no protegerla, ¿no? Y eso es un mensaje que yo creo que sí me gustaría que quedase aquí. Qué grandes aportaciones, Germán. Muchísimas gracias. Estaríamos escuchándote muchísimo tiempo y profundizando en cada uno de esos aspectos, pero vamos un poquito justos de tiempo. Vamos a irnos a la segunda ronda ya de acciones con las experiencias de estos emprendedores que a través de empresas aceleradas dentro del programa ICIBE Emprende a través de ILDEFE. Empezamos con Héctor, de Modular DS. ¿Nos puedes contar tu experiencia? Gracias, Yolanda. Bueno, voy a ser muy breve porque creo que tenemos poco tiempo. Nosotros somos una startup de aquí de León. Estamos creando una herramienta para profesionales digitales con la que gestionar y realizar el mantenimiento de las páginas web que crean para otros. Al final, una de las principales razones para hacer el mantenimiento de una página web es la seguridad y nosotros, por un lado, pues es fundamental dentro de lo que nosotros ofrecemos a nuestros clientes las diferentes funcionalidades que tenemos a nivel de seguridad, desde copias de seguridad, análisis de vulnerabilidades, análisis de seguridad, etcétera. Y, por otro lado, pues es fundamental para nosotros. O sea, nosotros tenemos gestionamos unas 40.000 webs en más de 100 países y, por supuesto, tenemos una cantidad de datos enorme. Entonces, el tener todo eso bien securizado es fundamental. Entonces, bueno, gracias al programa de aceleración, pues pudimos también empezar a profesionalizar un poco nuestra ciberseguridad con empresas externas que nos ayudaron a establecer sistemas y mecanismos para prevenir brechas que pudiéramos tener. Es algo que hemos luego continuado nosotros y entonces, bueno, muy agradecidos de haber tenido la oportunidad. Vaya barbaridad de datos, ¿no? Estarán bien guardados, ¿no? Y Esperemos. bastantes copias de seguridad, ¿no? de respaldo. Bien. José Manuel Fernández, CEO de D-Show Gestión Integral. Buenos días. Buenos días. No sé si se oye. Sí. Bueno, Te paso. Bueno. Muy buenos días. Gracias al foro, a la mesa. Voy a intentar ser breve y rápido en 2 puntos. Gracias
nuestro sistema de gestión de venta de entradas y gestión de accesos a recintos ahora mismo está desarrollando con INCIBE y con ILDELFE pues una serie de testing y demás para fortalecer esas estructuras dentro de los niveles de seguridad que nos pide el mercado. Pero brevemente, ya que todo el mundo parece que la ciberseguridad es como la extracción de datos, en nuestro mercado hay un punto que todos conocéis que son brokers secundarios, que es lo que es la reventa de entradas, ¿no? Voy a ser muy breve, que es una de las grandes luchas que nosotros estamos estableciendo dentro del mercado donde nos posicionamos. Básicamente es, cuando alguien tienes un evento de alta demanda de entradas, van a venir unos bots de otra empresa, te van a copar el 50% de las entradas y acto seguido, una vez que las compran, te van a lanzar un ataque de DDoS para que tu web se caiga y ellos posicionarlo todo en el mercado secundario, que es lo que conocéis como reventa, ¿no? Me parece algo que en nuestro mercado sufre habitualmente y los clientes finales lo sufren, y esa es la gran piedra angular en la que estamos trabajando ahora para fortalecer toda la estructura y que esos bots no puedan operar y resistir esos ataques. Muchas gracias, José Manuel. Diego, te hemos dejado para el final con un tiempo bastante ajustado. Diego es director técnico de ATEDES Research. Cuéntanos un poquito tu experiencia. Vale, muchas gracias. Creo que necesito. Vale, digo que muchas gracias. Ante todo agradecer la iniciativa, el DEFE, INCIBE, porque está ayudando un poco a que empresas no tan grandes pues podamos abrir los ojos, que es una necesidad, abrir los ojos ante la exposición que todos tenemos y los riesgos que se están sufriendo en materia de seguridad informática. La verdad que con este proyecto, nuestra empresa ATEDES, que se dedica al mundo de la movilidad, en el sector pues, de control de tráfico urbano e interurbano, ofreciendo pues, un poco soluciones tecnológicas, queremos que innovadoras, para optimizar pues, el control y la supervisión de eventos e incidencias en carretera, pues nos ha permitido este programa de aceleración dar un paso importante, agilizar un poco nuestra propuesta de valor, que obviamente al tener como clientes finales pues administraciones públicas o a empresas que están gestionando infraestructuras críticas, pues es obligatorio, ¿no? Por esa razón, pues bueno, el tener un plan de seguridad tiene que ser algo imperativo para cualquier tipo de entidad. Nos permite tener una hoja de ruta clara, y en nuestro caso así ha sido, de qué necesidades tenemos que evidenciar y qué acciones tenemos que aplicar para pues, reducir riesgos, reducir el impacto, reducir la probabilidad de sucesos que nadie desea. En nuestro caso, aunque creemos que teníamos un buen punto de partida a nivel de seguridad, tanto en las soluciones que ofrecemos como internamente, este programa sí que ha permitido, a través de este plan de seguridad, tener algo a medida, que realmente el plan de seguridad no ha de ser tampoco extenso, sino que ha de partir un poco de, por un lado, la implicación de la dirección y contar con personal, consultores o alguien experto que pueda saber cuál es tu punto de partida y cómo puedes aplicar acciones que logren un gran valor, pues un poco con la ley de Pareto, ¿no? Pone foco de atención en estas acciones que vas a maximizar un poco los resultados que necesitas. Así lo hemos hecho. Puntos que teníamos más débiles en nuestra estructura, en los servicios que ofrecemos, pues los hemos podido cimentar, y también un poco el anhelo de continuar trabajando con ello y como objetivo final pues la certificación del Esquema Nacional de Seguridad. No me enrollo más, que sé que estamos ajustados. Sí, siento muchísimo que tengamos que terminar así, de esta manera, sin poder haber escuchado un poco más de profundidad vuestros casos de éxito, pero que me parecen muy interesantes. Os agradezco muchísimo vuestra presencia aquí. Y nada, pensar que la ciberseguridad no es solo un reto, sino es una oportunidad, y todos la tenemos en nuestras manos. Muchas gracias a todos y bienvenidos a este foro social.